nos preguntamos quién es nuestro mejor aliado, ¿qué contestamos? El pueblo. ¿Por quién estamos aquí? Por el pueblo. ¿A quién hay que servirle primero? ¿Con quién transformar? ¿En quién confiar? ¿Quién nos protege? ¿Qué somos? No se oye. Muchas veces. Pueblo, pueblo, pueblo. Gracias, pueblo. ¡Ánimo! Hola mi México querido, hoy viernes 21 de marzo del 2025, hoy mi presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó el tema de Fondo para Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Empecemos a poner el video. El día de hoy presentar los avances de el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que está destinado directamente a pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes. Ya lo habíamos presentado aquí en la mañanera, pero es importante darle continuidad. ¿Qué quiere decir esto? Se aprobó la reforma constitucional el año pasado, una reforma que envió el presidente López Obrador, para que todos los pueblos indígenas sean reconocidos como sujetos de derecho, con patrimonio propio. Es un cambio radical en la visión de los pueblos originarios, porque por primera vez son reconocidos como tal. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Además de hacer la ley secundaria que se pondrá a consulta en todos los pueblos y comunidades, como dice la propia Constitución, que debe ser, que surja directamente de los pueblos y comunidades la ley secundaria, por primera vez cada comunidad va a tener un presupuesto que se les va a entregar directamente. El presupuesto, es decir, los recursos de la federación que llegan por los impuestos de la gente, se distribuyen una parte a los estados, otra parte a los municipios y otra parte al gobierno federal y otra parte a la Cámara de Diputados, al Poder Judicial, al INE. Antes había muchos recursos que se distribuían también a los organismos autónomos, eso ya va a ser mucho menos para poder destinar esos recursos a la gente. Ahora la distribución del presupuesto es al gobierno federal, a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales y a los pueblos originarios y afrodescendientes, de manera directa. ¿Cómo se va a ejercer? Nos lo va a explicar Ariadna y también Yuki Ueda Tanate, que es directora de Información Estadística del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. No pudo estar Adelfo porque ya está allá en Guelatao. Pero ahora entonces el presupuesto tiene un cuarto nivel que es directamente a los pueblos, a las comunidades. ¿Cómo se va a ejercer? Como se ejerce, por ejemplo, la escuela es nuestra. Se hace una asamblea de la comunidad elige, si ya tienen sus propias autoridades, pues se dará a las autoridades, y si no, el pueblo elige una comisión que va a administrar esos recursos. ¿En qué se va a utilizar? En lo que decida la asamblea y que cumpla con los requisitos presupuestales. Son 13,000 millones, ¿no? ¿Cuántos son? 12,400 millones de pesos que por primera vez en la historia se destinan de manera directa a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Entonces nos van a platicar cómo es que se distribuye este recurso, porque ya inician el próximo mes las asambleas
en todas las comunidades de pueblos originarios. Entonces, Ariadna y luego Yuki, y luego para el cierre de la conferencia, Suave Patria, como todos los viernes, con Bulmaro. Adelante, Ariadna. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y a todos. Adelante. Vamos a presentar cómo se va a operar el fondo y lo que hasta ahora hemos construido también en conjunto con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. La reforma constitucional al artículo 2 habla de que México es una nación única e indivisible basada en la grandeza de sus pueblos y sus culturas, que se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, que habrá de determinarse mediante normas y criterios compensatorios, equitativos, justos y proporcionales, asignaciones presupuestales para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que serán administrados directamente por estos. Con base en lo que hoy establece la Constitución de nuestro país, la Presidenta determinó, si nos ayudan con la siguiente, gracias, que en el presupuesto de la Federación para este año 2025, que por lo menos el 10% del fondo se destine a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Eso quedó aprobado en el presupuesto de la Federación. Los recursos se destinarán exclusivamente respecto a este fondo a obras y acciones básicas e inversiones para las comunidades en materia de infraestructura, que va dirigido este fondo a la población en pobreza y en pobreza extrema. De tal manera que con este fondo las comunidades inviertan en esta infraestructura que ayude a combatir la pobreza. Y este fondo, como lo ha expresado nuestra Presidenta, se entregará de manera directa a los pueblos y comunidades por parte de la Tesorería de la Federación. Es decir, desde la Secretaría de Hacienda se depositará directo a los pueblos y comunidades, no pasa por el Estado ni los municipios, porque se ha reconocido ya su existencia como sujeto de derecho público a las comunidades. Adelante. ¿Cómo se va a distribuir este fondo? En este año son 123.743 millones de pesos que tiene este fondo en total. El FICE, que es el Fondo para la Infraestructura de los estados, va a recibir 13.500 millones de pesos para los gobiernos estatales. Y a nivel municipal se van a destinar 95.869 millones de pesos. Y especialmente para los pueblos indígenas, en este año el 10%, 12.374 millones de pesos, para ser precisos. Adelante. ¿En qué se puede destinar este fondo? En 8 conceptos en términos generales: inversión en agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, sobre todo de comunidades que están apartadas, electrificación, infraestructura básica, educativa y de salud y mejoramiento de vivienda. Adelante. ¿Cuántas comunidades van a ser beneficiadas? En el caso de las comunidades indígenas serán 14.742 comunidades que están constituidas o conformadas por 27.278 localidades, de tal manera que esta inversión llegará a lo que nosotros denominamos el México profundo. En las comunidades afromexicanas, que también son reconocidas hoy en nuestra Constitución, son 431 comunidades en 462 localidades. Y hay 44 comunidades pluriculturales en donde convergen más de una comunidad o pueblo indígena o afromexicano, que representan 52 localidades.
En suma, serán 15.217 comunidades en 27.792 localidades. Este análisis lo hemos hecho en conjunto con el INPI y bueno, nos ha llevado un tiempo importante hacer el análisis y también del cumplimiento de pobreza y rezago social. Adelante. Como también lo comentó la presidenta, vamos a iniciar a partir del 1 de abril las asambleas con las comunidades y los pueblos indígenas. Se van a elegir, se va a realizar la asamblea y se van a elegir 2 comités. El comité de administración, que tendrá la responsabilidad de ejecutar los recursos destinados a las obras de infraestructura. Y también se va a establecer un comité de vigilancia, que es el que dará el seguimiento a la ejecución de las obras. Todo esto bajo la coordinación de las autoridades indígenas, que además son electas bajo sus propios sistemas normativos y que ellos estarán coordinando estos trabajos como autoridades que ya están establecidas. En términos generales, ese es el procedimiento del fondo y bueno, esta es la primera vez que en México tenemos este ejercicio de entrega de recursos de manera directa una vez aprobada la reforma constitucional. Es cuanto, presidenta. Con su permiso, buenos días a todos, presidenta. Bueno, yo les voy a hablar del Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, que es justo el instrumento que tiene el Estado mexicano para identificar a los pueblos y a las comunidades, ¿no? Es un ejercicio que comenzamos desde el 2022 y el 9 de agosto del año pasado se publicó una primera versión del catálogo y el 21 de febrero se hizo una actualización y pues actualmente identificamos 70 pueblos indígenas y al pueblo afromexicano. Son 16.114 comunidades las que están ahí. 15.600 son indígenas, 444 son afromexicanas y tenemos comunidades pluriculturales, esto es que están integradas por personas de distintos pueblos, ¿no? Ya sean indígenas, distintos pueblos indígenas o también indígenas y afromexicanos, ¿no? Están distribuidas estas comunidades en 28 estados del país, en 1.392 municipios. Entonces, ustedes pueden ver que desde el norte, desde Baja California hasta Yucatán, hay comunidades indígenas, ¿no? En la siguiente, por favor. En la siguiente tabla, pues ustedes pueden ver la distribución por entidad federativa de estas comunidades y bueno, donde se observa que hay más comunidades es en Oaxaca, que son 2.914, después en Chiapas 2.735 y seguido de Veracruz con 2.584 comunidades, ¿no? Toda esta información, si quieren pasar a la que sigue, está disponible en la página del catálogo, es catálogo.inpi.gov.mx y entonces ustedes, nosotros lo que hicimos es ir a preguntarle a las comunidades cómo son, ¿no? Y entonces aquí pueden, si consultan por comunidad, de cada comunidad que está en el catálogo pueden saber qué lengua hablan, cuáles son sus fiestas, quiénes son sus autoridades, cómo son todas sus instituciones, también viene una parte de la economía, ¿no? de estas comunidades. Entonces, esto ya está disponible y pueden consultarlo cuando gusten. Y pues parte también del análisis y la identificación, si quieren pasar a la que sigue, de estas comunidades, pues vimos que tienen características distintas, ¿no? Unas que tienen que ver con el número de asentamientos que tienen, entonces las identificamos como nucleares, si solo tienen un asentamiento, o extensas, que son varios asentamientos y que reconocen a uno como una cabecera o la sede de la comunidad. También las identificamos de acuerdo al hábitat, digamos, donde viven, si son
rurales o urbanas. Aquí pues difiere un poco con la definición que tiene INEGI, porque nosotros analizamos no solo la población, sino si viven en alguna zona urbana o en una metrópoli, y eso lo hacemos a partir del Sistema Urbano Nacional, ¿no? Y por último, que tiene que ver con la antigüedad del asentamiento de las comunidades, ¿no? Hay comunidades que están en su territorio ancestral o que se fueron moviendo también dentro de ese territorio, o también hubo dotaciones de tierras y comunidades de unos pueblos llegaron a un territorio antes de y hasta 1992, y esas son las que consideramos como comunidades en asentamiento antiguo, y ya las otras son residentes o migrantes, ¿no? Y bueno, para darle también certeza, si podemos pasar a la siguiente, ya que identificamos al sujeto de derecho, al sujeto colectivo, pues el instituto les va a emitir una constancia de que están en el catálogo, ¿no? Esto es lo que los reconoce como sujetos de derecho, como comunidad. Y bueno, esta constancia tiene como varios mecanismos de seguridad para validar la constancia, ¿no? Tiene una parte también del fundamento legal. En un recuadro pueden ver los datos básicos. Ustedes, las comunidades, pues tendrán su constancia con su nombre, al pueblo al que pertenecen y pues estos mecanismos de seguridad, y que se estarán entregando y que les servirán pues como un documento, pues sí, para identificarse. Es cuanto. Pues esa es la información del día de hoy. Bueno, mi México querido, estos son los avances de mi presidenta en pueblos indígenas y afromexicanos. Que viva los pueblos indígenas y afromexicanos. Bueno, mi México querido, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Dios. Si nos preguntamos quién es nuestro mejor aliado, ¿qué contestamos? El pueblo. ¿Por quién estamos aquí? Por el pueblo. ¿A quién hay que servirle primero? ¿Con quién transformar? ¿En quién confiar? ¿Quién nos protege? ¿Qué somos? No se oye. Muchas veces. Pueblo, pueblo, pueblo. Gracias, pueblo.